Damos entonces inicio al panel. Ya tenemos un poco más de 40, 40 y pico de participantes. Bienvenidos, bienvenidas a colegas que se están conectando. Este es un congreso hecho desde Tierra del Fuego para el resto del país y para el mundo, porque hay participantes de diferentes lugares del mundo, incluso algunos bastante alejados. Y la idea es que exponemos en este panel dos ponencias que van a presentar, de una originaria de Tierra del Fuego y otra de la ciudad de Buenos Aires, y después voy a hacer algunos comentarios. Bueno, mi nombre es Isabelino Siede, no me presenté, y vamos a escuchar primero a Janina Pinotti, que nos va a comentar su experiencia, 40 Tixados en acción. Así que Ujú. adelante, Janina. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Nuestro trabajo se llama Cuarentixados, es como una especie de juego de palabras por la cuarentena, las TICs. Fue lo que salió cuando pensaba el nombre del proyecto. Hoy voy a compartir con ustedes esta experiencia sobre educación virtual en contexto de pandemia. Y bueno, para contarles un poco el inicio, todo empezó cuando los directivos nos informaron, bueno, que teníamos que empezar a pensar de qué manera íbamos a hacer llegarles nuestras propuestas educativas a las familias, garantizando la continuidad pedagógica, atendiendo que no se pierda el vínculo entre escuela, familia y docente, sobre todo, para poder encarar todo este año de trabajo. En un principio pensamos que era cortito, era poquito, y la verdad que se fue extendiendo cada vez más. Recuerdo que cuando tuve que empezar a pensar, bueno, ahora cómo arrancamos, qué hago ahora, cómo traslado todo lo que sé hacer en el aula hace años a un espacio virtual, algo que para muchos no fuimos preparados, no lo dominábamos demasiado o no, simplemente no lo implementábamos mucho dentro del aula. Me decidí por usar Classroom, sabía que había varios colegas, varias instituciones que ya lo venían usando, incluso antes de la pandemia. Entonces, la primera decisión fue conocer esa nueva plataforma desde las dos miradas, como docente, como estudiante, enviando determinadas propuestas y viendo cómo lo iban a recibir las familias, qué tan intuitivo era, si era potable para aplicar en esta situación. Una vez que investigué y dije, bueno, puedo probar con Classroom, grabé varios tutoriales para darles información a las familias, pensando en evitar posibles obstáculos que iban a aparecer inevitablemente, porque uno nunca puede imaginarse todo lo que va a pasar. Grabé algunos que tenían que ver dónde iban a encontrar las carpetas, las cosas que se iban publicando, los tiempos de entrega, las fechas, actividades pendientes, cómo adjuntar una foto, un video, un audio. La primera vez que ingresaron las familias, la consigna era justamente que estén las familias con los niños en ese primer acercamiento a la plataforma, que la recorran, eh, toquen, abran, vayan a la parte donde estaba la carpeta de los tutoriales, vayan viendo si los entendían, si podían lograr hacer algunas cosas. La primera actividad fue con la consigna, el hashtag Yo me quedo en casa. La idea era que tengamos esa primera aproximación, dando un mensaje alentador, concientizador, para compartir con nuestros compañeros, con la comunidad educativa. Y ahí empezó todo este trabajo. La primera vez fue buenísimo, los tutoriales funcionaron, así que pudimos dar inicio a este recorrido. Con el paso de las semanas aparecieron los primeros obstáculos que no tuve en cuenta al momento de planear. Y el primero y el más importante fue que no podía tener una certeza de cómo se iba gestando este proceso de enseñanza-aprendizaje, si esto iba a funcionar, si les iba a servir, si estaba sirviendo la propuesta, si era indicada. Recuerdo una tarde, mientras que pensaba la manera de cómo mejorar lo que estaba haciendo, uno de mis niños me envió un mensaje disculpándose porque no había podido resolver la actividad, porque no recordaba cómo dividir por dos cifras. Inmediatamente le respondí y le dije que se quede tranquilo, que ya iba a pensar una solución, que me dé un ratito. Fui a mi antigua sala donde daba clases particulares, me puse con el trípode, el celu, empecé a grabar cómo se hace una división por dos cifras, recordando cómo se llamaba cada término de la división, cómo se hace la comprobación. Lo edité muy poquito, lo subí a mi canal de YouTube, lo compartí en Classroom, avisé en las novedades que les había dejado un material, que lo miren a ver si les servía. Al ratito recibí
Bueno, el mensaje de este mismo chico agradeciéndome que ahora podía, que se había acordado, que no le entendía a su mamá porque lo hacían de otra manera, que lo espere un ratito y que me enviaba su tarea. Ese fue como el primer logro, la primera satisfacción que tuve en esto que nosotros no conocíamos, no estábamos preparados, nunca lo esperamos tampoco. Eh, Después me di cuenta que había otros niños incluso que tampoco lo recordaban, pero por diferentes motivos, quizás porque las familias los ayudaron o pudieron hacerlo de otra manera, no me consultaron y me di cuenta que ahí había un problema, que no podía transmitir enseñanza a través de documentos, que los niños necesitaban otra cosa. Empecé a grabar mis clases, esto también obviamente con el tiempo aparecieron el cansancio porque eran demasiadas horas en grabar. Una cosa era la propuesta que enviaba a mi institución, a mis directivos, otra la que enviaba a las familias y apareció la tercera para organizar todo ese material, crear PowerPoint, soportes de imágenes, audios, para poder grabar mis clases. Seguimos trabajando con esta nueva modalidad, los papás estaban agradecidos porque ya era la seño la que explicaba, los chicos me veían a mí, entonces de algún modo quitamos también un poco de presión a las familias. Vi que era un camino también posible, seguimos usando siempre Classroom para la entrega de las actividades, para la corrección, el seguimiento, pero las clases las explicaba a través de mis videos. Llegué a la conclusión de que me seguía faltando algo y después de pensar, de poder encarar qué es lo que me faltaba para esto, entendí que lo que me faltaban eran los chicos, me faltaba el feedback, me faltaba escucharlos, saber si de verdad estaba sirviendo o nada más dejaron de leerme para verme y escucharme. Entonces tenía que seguir pensando, siempre autoevaluando la práctica y viendo, bueno, esto no funciona, cambiando el camino, voy por acá, bueno, lo retomo, lo mejoro. Recordé que cuando llegué a Tierra del Fuego, a Río Grande, hace ya un par de años, me comunicaba con mi familia porque me vine sola a través de Skype. Era algo que sabía utilizar, ya lo conocía, entonces a pesar de que repetí la misma modalidad, puse a cada uno de mis hijos, mi familia fue como el conejito de India, porque los puse a cada uno en una habitación diferente de la casa, iniciamos la videollamada, empecé a ver de vuelta qué potencialidad tenía para usarlo, cómo nos conectábamos, cómo enseñarles a utilizar ese nuevo entorno, usar un micrófono, saber respetar los tiempos, los turnos de habla, cómo correrme a mí, que siempre les hago el mismo movimiento para que me saquen, porque está lleno de los globitos, los iconitos de los compañeros. Entonces, bueno, fue varias repeticiones hasta que tomaron la costumbre, me sacan, me dejan a mí en el centro. Si están, conocer desde qué dispositivos también se conecta cada estudiante para saber, porque la respuesta a la solución que le puedo dar a alguien que se conecta desde el celu no es la misma que de una tablet o desde la compu. Entonces, para el caso de los celulares era, bueno, recuerden no dejarlo de manera vertical, ponerme de manera horizontal para que puedan usar toda la pantalla. Y ahí empezamos a trabajar. Se les habló a las familias también sobre entrar en la intimidad del hogar, tener algunos recaudos. Me acuerdo que los más importantes que nombré, para no extenderme tanto, fue eh, posiblemente, preferentemente, estar a una pared de fondo o una ventana para que no pase gente y evitar cualquier situación incómoda, que sobre todo para ellos, para las familias, los chicos. Eh, Enseñar a utilizar las posibilidades y los límites de la banda ancha, qué cosas hacían que la conexión se vea eh, pixelada, lenta. A veces me decían, Señor, te escucho como si fueras un robot. Entonces, bueno, había que tener las respuestas para esas situaciones. Entonces, bueno, les enseñé que traten en casa a las familias de no estar conectados al Wi-Fi, todos los dispositivos, que no se pongan a mirar Netflix, por favor, en el horario de clase, que era un ratito que nos conectábamos. La verdad que las familias, siempre lo digo, son un equipazo, porque esto fue codo a codo todo el año. Entonces pudimos ya estructurar la modalidad de trabajo. Me acuerdo que la primera clase, en el primer encuentro que tuvimos, cuando los saludé, lo primero que me salió fue decirles, ay, qué lindos que están enormes, cómo los extrañé, los quiero mucho. Y bueno, el resultado de eso fue que la pantalla explotó de emojis, de corazones que latían en la pantalla. En algún punto yo sentí que ese era el camino correcto, que ya tenía lo que necesitaba. Podía transmitir los documentos, me podían ver y escuchar, y yo los podía ver y escuchar a ellos, así que fue como un momento mágico y empezamos a trabajar de esa manera. Cuando veíamos los trabajos, ellos hacían exposiciones, cada vez se fueron soltando más, logramos hacer varias exposiciones
virtuales, donde íbamos dando cuenta, ellos en realidad iban dando cuenta del trayecto, de lo aprendido, de qué cosas había que fortalecer, cuáles estaban bien, qué cosas por ahí para esa clase no fueron atinadas. Esto es un constante aprendizaje todos los días, porque a veces digo, esta clase va a ser genial, y no, porque no, algo no salió bien, hay que saber también lidiar con que, bueno, se cayó internet, chicos, nos vemos mañana, mandar por un WhatsApp un audio, un mail. Así es como nació un poquito este salón. Después de los videos empezamos a crear el salón. Lo que ven allá de fondo es el mismo cartel que tengo en mi escuela, en mi salón, en la presencialidad, exactamente el mismo, una réplica. Allá de lejitos, después si tenemos tiempo lo muestro, es el cuadro de la promesa a la bandera, algo que ellos le hicieron conmigo, entonces constantemente lo recuerdan como uno de los días más importantes de la escuela. La idea fue crear este espacio para que sientan pertenencia, para que de alguna manera, aunque nunca va a ser igual, este era nuestro salón, esto era lo que nos tocaba, lo que teníamos, y tenía que ser un momento de gozo, de disfrute, de encuentro, de pasarla bien, aprender juntos. Los trabajos que les pedía, acá, estos de acá son papeles reciclados por el Día de la Tierra, hay maquetas sobre geósfera, hidrósfera, trabajamos los subsistemas terrestres. Bueno, el salón se empezó a cargar con sus trabajos y yo me daba cuenta que ellos sabían que ese era su salón, tenían el compromiso, estaban motivados. Apareció este lenguaje que no es que apareció ahora, sino que es algo que lo usamos cotidianamente, los emojis. Ya no ponemos, ay, te quiero mucho, ponemos un corazón o un like si me parece genial y comparto lo que me decís o me gusta. Y todo eso empezó a ser parte de nuestra comunicación también en cada clase, cada encuentro. Entonces, todo iba fluyendo de una manera bastante potable, bastante interesante. Y empezamos a compartir todos los trabajos. Esto derivó que pudimos hacer el cierre de subsistemas terrestres con una salida virtual, nuestra primera salida, nuestra primera excursión virtual, que nos fuimos al espacio, creamos la nave espacial, ellos la adornaron, la idea fue siempre que hagan suyo este lugar, no es mi salón, es de ellos, es para ellos. Todo lo que se fue agregando fue por verlos cómo estaban contentos, comprometidos, y toda esta modalidad de trabajo teníamos que encararla también con un orden. Entonces empezamos a optimizar los tiempos de encuentros, porque una cosa es tenerlos 4 horas en la escuela, varios módulos, a veces no tenemos ninguna complementaria, entonces podemos ir manejando. Acá teníamos 1 hora, 1 hora y media y menos porque teníamos nuestro encuentro para hablar, saludarnos, contarnos qué hicieron, el perrito, que lo bañaron. Entonces teníamos que tener tiempo para todo. La forma de optimizar el tiempo fue seguir con el Classroom. 1 y media, cuando empezaba la jornada escolar, subiría lo que iba a ser esa clase, qué íbamos a ver, qué conceptos íbamos a trabajar, si había algún video, alguna imagen, algo que tengan que tener previo. Y en el momento de encuentro compartíamos esos saberes que se fueron generando con esta anticipación. Entonces compartían, ese año sí, yo investigué porque esto me hizo acordar, mi mamá conocía a alguien. Entonces empezamos a algo que yo tenía mucho miedo al principio, que me imagino que les debe haber pasado a muchos, esto de que se pierda el momento de aprender con el otro, de que se da en la presencialidad. Entonces, el objetivo siempre fue simular lo que más se pueda esas situaciones en nuestro salón, que era esta era nuestra realidad hoy. Entonces, empezaron a construir, ellos se tomaban de ejemplos cuando los compañeros participaban. Decían, bueno, señor, sí, Donato me hizo acordar que yo una vez también vi esto, trabajábamos las aguas subterráneas y contaban, señor, mi abuela se fue de vacaciones a tal lado y lo vio, mirá, te muestro una foto, y se empezó a enriquecer increíblemente ese trabajo. Y pensando en que en algún momento va a terminar y vamos a volver a la escuela, empecé a hacerme esas preguntas: ¿qué llegó para quedarse y qué es lo que aprendí en todo este trayecto, este transcurso del año? Y bueno, ¿qué llegó para quedarse? Creo que una de esas es la optimización del trabajo. Pienso en cuántas veces a mí me pasa, sé que a muchos también, perdemos, entre comillas, porque nunca se pierde el tiempo en la escuela, pero nos toma mucho tiempo escribir en la pizarra, que los chicos copien, cada uno a su ritmo, el que pone color, el que no se le seca el corrector, el que no tiene hoja. Entonces, optimizar el tiempo de trabajo, pudiendo acercar antes, manteniendo nuestro Classroom a pesar de que volvamos a la presencialidad, ir a la escuela y ese momento usarlo realmente para poner en juego esos aprendizajes, esos conocimientos, esas ideas que traen, que les despertó la propuesta para esa clase.
generar espacios de debate, de experiencias, fortalecer ese aprendizaje y no por ahí, no del todo, para ir sacando un poquito esto de, de que pongamos en juego qué aprendí en la escuela en casa de tarea, sino implementarlo en la clase, con el apoyo y la guía docente, generando estos espacios que nombraba. Entonces empecé a idear cómo proponérselo a mis directivos para que no me digan, estás loca, esto es imposible. Traté de ver cómo lo iba a presentar como proyecto para el año que viene, así nació Cuarentixados también, de todo este recorrido. La idea es mantener un poco, hacer una fusión entre lo que fue nuestro trabajo virtual con el que va a ser en la presencialidad, la presencia de las TIC, entender que las TIC no están solo adentro del aula, sino que se explotan mucho más fuera del aula también. Hay un montón de posibilidades, un montón de herramientas, crear tu propio material o saber seleccionar. Nos ha pasado un montón de veces de usar videos, me imagino que no me pasa solo a mí, de elegir un video y que no me sirva todo lo que dice el video, tener que aclarar palabras porque no son parte de nuestro vocabulario, no las conocen, no saben lo que significan. Entonces, tiene que ver mucho con esto. Cuando empecé a buscar un marco teórico para poder presentarlo de manera seria y que digan, bueno, ¿de dónde sacaste esto? Me encontré con que existe algo que se llama, un enfoque que se llama Flipped Classroom, que es clase invertida, algo que hace tiempo se viene haciendo. Eh, Así que no fui visionaria de nada, pero lo bueno es que había de dónde sacar, había de dónde enganchar un poquito esta modalidad y poder decirle a mis directivos, mirá, no, esto funciona, se puede hacer así, hay ya gente que lo probó, lo estudió, lo analizó, investigó. Entonces, creo que esas son las cosas que llegaron para quedarse. Dejé el enlace para que vean el que le interese leer o buscan en Google Flipped Classroom. Justamente lo que busca a grandes rasgos es que el estudiante sea el protagonista en su momento, en su clase, que sea el creador de esos aprendizajes, y el docente seguir siendo una guía, un moderador, el que propone las actividades, pero ellos construyen juntos en el salón. Y después copian en la casa a su ritmo, a su tiempo, con los colores que quieran, que se seque el blanquito cuando tenga que secarse. Y en la escuela construimos. Por ahí optimizar ese tiempo. Después, algo que aprendí también es que es importante saber diferenciar entre utilizar la tecnología y usarla. Usarla nativamente lo sabemos todos. Utilizarla es otro tema que hay que dedicarle tiempo, hay que saber aprovechar, buscar una herramienta que se ajuste a lo que yo quiero hacer y no al revés, porque a veces las cosas no entran, no hay forma de meterlo, por más que yo quiera hacerlo por ese lado. Si no pienso mi propuesta en base a que estoy en un entorno virtual y no en la presencialidad, va generando bastantes trabas y va a pasar como me pasó a mí, que tenés que probar una cosa, ir a otra, no tener miedo. Este, Conocer lo que uno va a saber y poder posicionarse de los dos lados. Bueno, voy a pedir esto. ¿Cómo lo ven del otro lado? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué soluciones les puedo dar? ¿Sirve lo que estamos haciendo? Si pedía trabajos, por eso así nacieron las maquetas que se fue llenando en nuestro salón, para que las maquetas uno las pide justamente en la presencialidad para compartir el trabajo, explicarlo, mostrarlo a otros. Entonces la idea era que estén en el salón. Así creamos el entorno en 360 grados, que está ahí el enlace del RODMI, donde están alojados todos estos trabajos, los videos, los audios, todos los trabajos que hicimos en el año. A ellos les encanta, siempre le dicen a la abuela que entra, a la tía, les muestran a los amigos. Entonces pude ver que era potable esta idea, que funcionó, y si todo sale bien, quizás se los pueda contar la otra mitad, cómo lo implementé el año que viene, quizás, ojalá desde la presencialidad en un nuevo congreso. Pero bueno, esta es nuestra experiencia este año. No sé cómo voy de tiempo, Y ya estamos, el tiempo cumplido. entonces, Pero bien, yo estudié bien para cumplir el bueno, tiempo. muchísimas gracias, Janina. Ahí aparecen algunos aplausos pequeñitos en el chat, pero supongo que habrá otros aplausos presenciales en cada una de las casas. Desde que empezó a hablar Janina hasta que terminó, se sumaron más de 100 participantes, así que quizás no todos escucharon la presentación. Su ponencia se llama Cuarentixados en Acción. Janina habla desde Tierra del Fuego, donde es maestra, y nos deja, puse al principio del chat su mail y el enlace para poder acceder a esta aula virtual que nos presentó en la ponencia. Por el formato de este congreso, que es tan particular como todas las cosas que nos han venido pasando este año, estamos visibles quienes presentan ponencias y yo como comentarista,
no están visibles todas las personas que participan, pero sí pueden acceder a comentarnos a través del chat sus ideas, sus impresiones y vamos a tratar de recuperarlos desde acá. Hubo varios comentarios, Janina, para que después puedas leer y ahora vamos a avanzar con la segunda ponencia de este panel, que es de Graciela Castelo y Mariano Delio. Se llama Atender la diversidad o pensar desde la diversidad, una propuesta que se hace aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y ahora nos van a contar ellos de qué se trata. Bueno, buenos días. Muchas gracias por participar de la mesa. Mi nombre es Mariano Del Río y junto con Graciela Castelo formamos parte del equipo de conducción de una escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a compartir un enlace, una presentación para que puedan ver de manera más sencilla a través del Prezi algunas imágenes con las cuales nosotros queremos acompañar nuestra presentación. No sé si ahí se ve. Ahí está. Dice que comienza a compartir, pero... Bueno. Mariano, apaga tu cámara. Ahí. Así, apaga tu cámara si no tenés problemas con el tema de la conectividad. Y deja la presentación. Bueno. Bien. Ahí estamos. Aún no. A ver. ¿Se ve o aún no? Ahí sí. Ahí sí. Ahí. Bien. Bueno, cualquier Sí. cosa me avisa. Y desconectamos dispositivos en la presentación. Bueno, para no extenderme más, iniciamos esta presentación. Nuestra ponencia se llama Pensar desde la diversidad y viene a compartir un proyecto de escuela desde una pedagogía popular e inclusiva. Nosotros formamos parte de la Escuela Parroquial Santa María del Pueblo. Así que, en principio queremos iniciar, invitamos el espacio que vivimos. Nuestra escuela está ubicada en el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estamos frente a las instalaciones del Club San Lorenzo, muy cercana a Avenida Perito Moreno y Cruz. No es menor conocer el lugar, el contexto desde el cual hoy vamos a compartir esta experiencia, que fue fruto del encuentro de muchas culturas que juntas fueron tejiendo este barrio. Un barrio que pertenece al pueblo. Un barrio que tiene mucha historia y tuvo muchos nombres. Moreno, Mediocaño, Evita, entre otros. En el 2019, la comunidad logra, frente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el cambio de nombre, dejar de llamarse Villa 1114 para renombrarse Barrio Padre Ricciardelli. Se llamaba Villa 1114 porque se refiere a un territorio que depende de 3 comisarías, la 1, la 11 y la 14, o destacamentos policiales como quizás se nombran en otros países. Y actualmente se llama Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, en honor a la figura emblemática de este cura que luchó por y junto a los pobres, desde una fuerte opción de la iglesia atravesada por la religiosidad popular de la comunidad. Desde diferentes documentos de los curas villeros se nombran las 3 capilla, colegio y club, como instituciones que están presentes en la vida de los niños, niñas y jóvenes de los barrios populares, y que buscan acompañar y colaborar en la construcción de sus proyectos de vida ante tanta vida amenazada. En este contexto surge la escuela primaria, oportunidad para muchos y muchas. Como en todos los barrios, en mi barrio hay una escuela, y es una escuela que recibe la vida como viene, con sus heridas, con sus saberes, con lo que es necesario aprender, con lo que hay. Simplemente eso, sin condiciones. Junto a los niños y niñas se fueron sumando al proyecto muchos docentes, algunos y algunas de ellos
ellas estudiantes de profesorado y otros y otras recién recibidos o recibidas. En su mayoría habían estado en otras instituciones. Había algo en común en que se encontraban. Querían hacer una experiencia distinta en otros contextos. Y eso implica una opción. Estas incorporaciones también implicaron un continuo acomodarse, acordar miradas, un determinado posicionamiento docente, con fuerte perspectiva de social. Nos implicó también llevar a la revisión y discusión proyecto institucional. Releer lo que escribimos desde los caminos recorridos nos coloca en la tensión que vemos y lo que sucede realmente. Empezamos a reconocer que en la práctica volvemos al lugar, a lo que viene siendo naturalizado. La realidad sentíamos que nos interpela fuertemente y siempre la nueva realidad, cada uno de los nuevos pibes y pibas que ingresaban a la escuela nos llevaba al límite de lo pensado. Siempre sentíamos que había algo de lo que sucedía que no lo habíamos pensado antes. Por eso sentíamos que solo ubicarnos o con la convicción de atender a la diversidad nos ponía nuevamente en la ardua tarea de que esos niños, ¿sí?, tenían que encajar en alguna estructura. En alguna estructura que estaba dada puesta por el sistema o por nosotros como los adultos, ¿no? Tener que hacer malabares para que, bueno, de alguna manera acomodarlos en algún lugar. Por eso sentíamos que teníamos que expresar algo de lo que hacíamos en nuestro proyecto de una manera distinta. Por eso dijimos pensar desde la diversidad, ¿no? Como eso nos permitía a nosotros ubicarnos como en otro lugar, ¿no? Desde ese lugar, desde esa diversidad, pensar a la escuela. Y eso nos dio la oportunidad de ser más creativos y más flexibles en la estructura que nosotros queríamos ofrecerle a esa realidad que venía, como decía Mariano, tal cual como venía, tal cual como venía esa realidad, ¿no? Para nosotros una fuente de lectura y de revisión eran los textos de una directora, Teresa, que también fue directora de escuela, que es Teresa Punta, ¿no? Donde en sus textos también pone ahí la palabra de que si uno seguía pensando la escuela de acuerdo a la estructura que venía o a la normativa, había muchos chicos que quedaban afuera, seguían quedando afuera, ¿sí? Entonces nos hicimos 3 preguntas que nos parecían interesantes y que nos parecen interesantes compartir con ustedes, ¿no? Primero, cómo pensar ese espacio escuela, que pueda dar respuesta a esa diversidad de procesos, ¿no? Ese espacio escuela. ¿Qué docentes necesita esa escuela? ¿Sí? ¿Y qué estructura organizacional facilita para que esos pibes que vienen se sientan que están formando parte y que no se sientan afuera o que necesitan ponerse algún traje particular para poder encajar, sino que hay una estructura que los espera y que es ella la que se va a acomodar a esa realidad que viene? Por eso, cada jornada institucional, que son esos espacios donde tenemos la posibilidad de reunirnos y de pensarnos, no solo pensar el problema, sino pensarnos dentro de ese problema y como parte de la solución de ese problema, es que nos pensamos a nosotros y los pensamos a ellos en cada uno de esos espacios. Y ahí revisábamos un poco esto de lo que veníamos escribiendo o esto de lo que la experiencia nos venía devolviendo. ¿Para qué? Para generar nuevas preguntas, seguro. Preguntas que en un primer momento era escribirlas, decirlas. Quizás no encontrábamos ahí en ese momento una respuesta, pero no nos importaban. Eran preguntas que nos movilizaban, eran preguntas que los poníamos como horizonte para movernos hacia ello, ¿no? Bien, y con preguntas, reflexiones, aprendizajes, fuimos llevando adelante
un proyecto que se construye en el andar. La escuela fue pensada de la certeza de que todos los niños y niñas no aprenden lo mismo en el mismo tiempo y en un mismo grado. Por eso tanto los proyectos pedagógicos como los espacios de la escuela siempre estuvieron pensados para estar allí, habitando esa diversidad que la misma realidad nos imponía. Diversidad que fue reconocida desde el primer año de la escuela, en el 2017, y nos posicionó en un lugar de reflexión sobre la práctica docente en el aula, construyendo modos particulares de acompañar trayectorias tan lejanas entre sí, pero tan cercanas, ya que todas convivían en primer grado. Había diversidad de vidas, diversidad de edades, diversidad de culturas, diversidad de oportunidades para conocer otros mundos, otras maneras, diversidad de experiencias de escuela, diversidad de contextos familiares, diversidad de situaciones vinculares familiares, con situaciones extremas de violencia, de ausencia de la palabra. Nos preguntamos si había dificultades de aprendizaje. Quizás sí, pero nuestra responsabilidad tenía que ver también con poder identificar con claridad qué oportunidades habían podido tener y cómo la presencia o falta de ellas los y las ponía en una situación de desigualdad inicial. La dificultad estaba vinculada a la falta de posibilidad de tener experiencia de escuela, ya que muchos y muchas al empezar a habitar el aula de manera sistemática, a conocer, pudieron avanzar, pudieron mejorar, pudieron conocer y también pudieron aprender un montón. Desde quien no sabía agarrar un lápiz, quien no había tenido la experiencia de hacer un dibujo, hasta quien se asombraba cuando le preguntábamos ¿cómo estás? Y habilitábamos una palabra que pareciera que estaba desoída por mucho tiempo. Las preguntas y la reflexión nos permitían redireccionar nuestra acción y aprender mucho. Y realmente hubo avances asombrosos. Luego iniciamos el 2018. Al ser una escuela que se va ampliando año tras año, somos conscientes que cada apertura de año nos trae algunas realidades conocidas, por haberlas transitado con otros y con otras, y que nos permite mirarlas con la experiencia de lo hecho, y otras muy distintas y nuevas que nos continúan desafiando año tras año. En este caso puntual, la novedad del 2018 fue la inclusión de un grado nuevo, un tercer grado que era constituido por niños y niñas que habían hecho sus respectivos segundos grados en otras escuelas. Sucedió un encuentro con experiencias de escuelas muy distintas, con diferentes recorridos, con fracasos escolares previos, y un segundo encuentro también, de ellos y de ellas, con nuestra propuesta de escuela, que buscaba alojarlos y alojarlas con aquello que traían. Nos propusimos iniciar reagrupamientos flexibles en segundo y tercer grado, pensando en la riqueza de los intercambios que se podían producir cuando los trayectos eran compartidos y las propuestas más adecuadas según cada uno y cada una de ellos y ellas. Es realizar el primer desarme de la estructura llamada grado y la primera combinación entre grados. El cambio cuesta, nos ha costado y suele complejizarse por nuestras propias biografías de escuela y nuestras narrativas. Pero a la vez, al finalizar ese 2018, pudimos evaluar que el proceso había sido muy enriquecedor para todos y todas, niños, niñas y docentes. Sobre todo también teniendo en cuenta la creación de mesas de trabajo conjunto y la conformación de equipos con los cuales nos íbamos nutriendo mutuamente. En el 2019, que es en el momento en el que yo me incorporo a la escuela y a este proyecto, decidimos como equipo de conducción profundizar la experiencia que ya venía haciendo y que en la evaluación y en la palabra de cada uno de los docentes lo consideraban como valioso, como que la devolución a la experiencia vivida era enriquecedora, como que descubrían que
mira, pudimos acercarnos más a esa realidad de cada uno de los chicos. Entonces, el que cada grado pudiese contar con un docente titular y un docente de apoyo nos daba la posibilidad de poder pensar en estructuras distintas. Entonces, ahí dijimos, bueno, vamos a sistematizar cada vez más esta experiencia de los reagrupamientos, ¿no? Entonces, ¿qué nos tocaba a nosotros como equipo? Digo, sentarnos con ese equipo de grado y decir, bueno, a ver, qué propuesta, qué proyecto se pueda profundizar para estos grupos y pensar el reagrupamiento de esos chicos, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces el proyecto que pensábamos para prácticas del lenguaje y con determinados grupos no era el mismo que podíamos pensar para matemáticos, o sea que ahí había que armar y desarmar grupos de acuerdo a las propuestas que hacíamos, porque para no volver a estandarizar algo que no era de esa manera. Por ejemplo, primer grado, fueron 2 primeros grados donde decidimos en el mes de noviembre, junto con los docentes, obviamente, reagruparlos, ¿no? Entonces formamos 4 grupos, ¿no? Pensando y siempre siendo injustos, quizás en algún momento si podíamos llegar a pensar en toda esa diversidad, con 4 propuestas o 4 espacios para acompañar esa realidad y siempre pensando en que el proyecto era el mismo, pero la propuesta en cada espacio era acorde a lo que necesitaban los niños en ese momento, las niñas. La devolución de esa experiencia fue, si hubiésemos empezado antes, quizás podríamos haber logrado algunos avances más. Podríamos haber dado más lugar a explotar más las capacidades de los chicos. Pero bueno, no importaba eso. Lo que importa es el reconocimiento de que la experiencia fue construida en conjunto y que fue valiosa, fue enriquecedora y que nos quedaba de cada experiencia algunas puntas para seguir pensando, ¿no? Me parece que lo interesante es eso, más que pensar, bueno, no lo hicimos antes o lo hicimos ahora. Fue cuando tuvo que ser, ¿no? Y ahí entonces con esta experiencia volvemos a retomar esto, de encontrarnos muchas veces los docentes con el desafío de pensarnos en un lugar distinto, en una estructura distinta, el animarse a llevar adelante eso que decíamos al principio, que sabemos quizás desde lo teórico, desde lo que estudiamos, desde lo que leímos de otros, pero que a veces nos pasa que al tener que llevarlo adelante, ahí nos encontramos como en el desafío de cómo cambiar esta estructura. Bueno, no seremos medios desobedientes al sistema. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasa con la normativa? ¿Qué pasa con el reglamento? ¿No? Desnaturalizar aquello que viene siendo tal cual como viene siendo. Y acá quería compartir como un ejemplo más, ¿no? Por ejemplo, en esto que decía Mariano con anterioridad, la diversidad también está en el ausentismo. Nosotros tenemos ausencias que muchas veces no tienen que ver con que el niño no quiere venir, o que no los puede traer, sino que a veces el ausentismo tiene que ver con que los niños no pueden salir de las casas, porque los papás no pueden llevarlos, ¿sí? Porque, bueno, tienen prisiones domiciliarias o por diferentes momentos no pueden salir de sus casas. Entonces, ahí decíamos, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Le habilitamos? ¿Le acercamos ahí la escuela? Pero no, tienen que venir a la escuela porque creemos que ese es un espacio valioso, pero bueno, y ahí la pregunta era, o nos seguimos peleando con esa realidad o tratamos de resolverla, ¿no? Y ahí hay una pregunta que queda en el suspenso. Bueno, tienen que venir a la escuela porque creemos en ese espacio, pero en el mientras tanto, mientras esa pregunta queda flotando, tenemos que dar alguna respuesta. Entonces, ahí pensamos de decirle, bueno, ¿cómo llegamos a ese lugar donde está el niño para robarle esa cotidianidad que tiene, brindándole otra cosa, otra literatura que pueda por algún momento hacer un paréntesis en esa cotidianidad y pensar otra cosa, ¿no? El 2020 nos puso en un desafío mayor, ¿no? Dijimos, bueno, vamos por un poquito más.
Por eso dijimos revisar toda la propuesta curricular del nivel, decir, bueno, ¿dónde realmente están parados todos los chicos? Porque nos encontrábamos que a veces había pibes de 5º grado que quizás estaban en la misma problemática de proceso de alfabetización, igual que uno de primero, que uno de segundo, y ahí había que atenderlo. Eso hay que resolverlo, por más que sea el grado en el que esté. Generar espacios de capacitación, porque como dijimos al principio, había docentes, ¿qué docentes necesitamos? Bueno, docentes capacitados. Pensar en los grupos de 4º y 5º ya con una experiencia de reagrupamiento directamente. Que el niño entrara a un grupo donde se encontrara con otros chicos de 4º y de 5º, pero que estábamos en la misma situación de aprendizaje. Y por último, pensar en el trabajo docente como pareja pedagógica, como equipo, ya que éramos 2 o 3 o 4 a veces pensando un grupo, bueno, estos pensamos juntos, como un equipo en conjunto. La pandemia y el aislamiento puso esto un poco en suspenso, pero no puso en suspenso el seguir pensando esto. Me parece que nos dio la posibilidad de pensar en otras propuestas, nos dio la respuesta a algunas cosas que nos veníamos preguntando. Bien, y son puntos. Segundos tenemos. Pero bueno, tampoco es un punto final, pero toda esta experiencia nos permite seguir dando pasos, seguir aprendiendo y seguir haciéndonos nuevas preguntas que nos van a llevar a seguir construyendo este proyecto que venimos haciendo con la certeza de la importancia de pensar una escuela que tenga que ver con la realidad en la que está inmersa, que es una realidad diversa, y no pensar a la diversidad como algo externo, sino como algo que forma parte del escenario en el cual todos habitamos, y en esta escuela particularmente. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela y Manu. Disculpen que ya tenía que avisarles. Sí, que está bien. cerrando. Aquí el tiempo es tirano, estamos como en la virtualidad y nos pasa en general a los congresos, pero en particular en este espacio virtual que tenemos que cerrar puntualmente a las 12 para que puedan ir a la otra tanda de paneles que va a haber, que empieza a las 12. Me toca este papel ingrato de comentar brevemente. Siempre siento que es como esa gente que comenta los partidos de fútbol después de que todos ya los vimos, ¿no? Y lo importante que pasó es lo que hicieron los jugadores en la cancha, no lo que después se diga. Pero me surgen algunos comentarios que quisiera compartir con quienes participan del panel. Por un lado, me parece que son experiencias muy distantes y distintas y al mismo tiempo tienen elementos comunes. Uno de los elementos comunes es que son experiencias que surgen de problemas y de preguntas, y eso me parece que es muy valioso para poder entender de qué se trata el desafío de la docencia. También me parece que toman ambas experiencias los dos desafíos principales que tenemos hoy por delante como sociedad, que son, por un lado, la desigualdad y por otro lado, la pandemia. Nos ha tocado como país tener que enfrentar al mismo tiempo dos problemas gigantes, que son la pandemia en desigualdad y la desigualdad en pandemia. Y entonces me parece que estas dos ponencias, que en algún sentido parecen tan distintas, están dándole vueltas al mismo problema, que es cómo podemos seguir haciendo escuela en este contexto de tanta zozobra y de tanto desafío para el sistema educativo. Me parece también importante señalar el contrapunto con los discursos que circulan por la sociedad. Hoy me indignaba a la mañana con un artículo en un prestigioso diario argentino que hablaba de volver a clases y que hablaba de un año perdido. Y digo, ¿cómo podemos estar hablando de un año perdido mientras al mismo tiempo encontramos una gran cantidad de equipos docentes agotados de tratar de hacerle el aguante a la escuela durante todo este año, con un esfuerzo enorme, con una creatividad enorme y con este esfuerzo de aprendizaje que ha implicado para todos y para todas el ciclo lectivo 2020. A mí me enorgullece particularmente ser parte del colectivo docente en este contexto y me enorgullece escuchar las presentaciones que ustedes hicieron recién, porque me parece que dan cuenta de lo que está pasando en el país. Creo que son relatos que incluyen ensayo y error,
Porque el error no es otra cosa más que una parte del ensayo, ¿no? El error es eso que nos permite seguir adelante, enhebrando las preguntas y tratando de encontrar esto que decía Janina, de sentí que era el camino correcto, ¿no? En algún momento uno va percibiendo, no con exactitud, sino como una percepción, como parte del oficio, decir, me parece que es por acá. Eh, También se mencionó, y creo que en las dos ponencias aparece esta pregunta acerca de qué es lo que estamos rompiendo cuando nos animamos a pensar otras cosas diferentes o cuando nos animamos a transitar caminos diferentes. Me acordaba de una expresión de Ferdinand Braudel, un historiador francés, que decía que las mentalidades son prisiones de larga duración, ¿no? Y uno está inmerso en una mentalidad que solo es percibida cuando mucho tiempo después alguien dice, bueno, ahí hay una mentalidad que era lo que no permitía ver otra cosa. Y es cierto, nosotros tenemos a cierta escuela incorporada, metida en el cuerpo, porque a través de nuestra propia escolaridad, de nuestra formación, primero como alumnos y alumnas y después como docentes, fuimos incorporando una escuela y eso forma parte de esta prisión de larga duración. Pensar alternativas implica tratar de romper con eso que no elegimos, sino que está ahí, que nos fue dado. Pero al mismo tiempo, siempre pienso, creo que es importante tener recaudo con los usos y los deslices que hay en expresiones como cambio y flexibilidad, porque también se ha hecho mucho daño a partir de los eslogans de cambio y de flexibilidad. Entonces creo que toda variación, todo proyecto alternativo tiene que tener también un basamento en convicciones, ¿no? Y la palabra convicción también está emparentada con la prisión, ¿no? Porque convicción se relaciona con el ser convicto, pero en todo caso la convicción es una prisión que elegimos habitar. Y yo creo que cuando llevamos adelante estos proyectos que tienen carácter de garantizar igualdad, garantizar inclusión, garantizar el derecho a la educación, es porque elegimos seguir prisioneros de ciertas convicciones, por lo menos hasta que nos duren, hasta que digamos, por acá dejará de ser nuestra convicción. Pero mientras sigamos apostando a ellas, creo que ahí seguimos sosteniendo el punto de apoyo sobre lo cual todo lo demás puede ser flexible y puede estar sujeto al cambio, ¿no? Pero me parece que la flexibilidad sola no es un valor. Y creo también que ahí es importante lo que ustedes plantean como exploraciones en este juego. Yo notaba en las ponencias y invito a todos aquellos y aquellas que están participando del panel que después lean las ponencias que van a estar disponibles para todos. Yo notaba ahí, por un lado, muchas dudas y temores y al mismo tiempo apuestas, porque las apuestas son las maneras de salir de la duda y del temor y de ir para adelante. Encontraba también cierto juego entre improvisar y planificar. Eh, la planificación rígida muchas veces nos deja entrampados en una previsión que después no ocurre, y Graciela lo señalaba fuertemente recién, ¿no? Cuando hablaba de seguimos peleándonos con la realidad, tratando de que la realidad coincida con lo que querríamos que pasara, o tratamos de dar respuesta a esto que tenemos por delante. Y entonces creo que tenemos que seguir haciendo ese juego entre planificación e improvisación, ¿no? Para mí, la planificación es aquello que nos permite después improvisar tranquilos, es decir, tener una previsión que nos permita después ir moviendo lo que habíamos previsto, pero si nos deja atrapados es un salvavidas de plomo, ¿no? Creo que también ambas experiencias exploran nuevos formatos y nuevas formas de agrupamiento, porque lo que hace a la escuela, en buena medida, no es solo lo que aparece en las propuestas curriculares o lo que decimos sobre ella, sino esos gestos que están en la organización de los espacios y de los cuerpos, el espacio de la escuela. Y es también, como decía Janina, algo de lo que viene para quedarse, viene para preguntarnos cuánto de los espacios y la organización de los cuerpos vamos a poder mantener de lo que teníamos hasta marzo de este año y qué es lo que necesitaremos revisar de aquí en adelante. Y yo creo que ahí tenemos un desafío complejo, complicado y al mismo tiempo apasionante, porque también nos da una brecha como para decir, ¿y por qué no aprovechamos para repensar bastante aquella escuela que hemos heredado y de la que querríamos ir empezando a salir? También ustedes mencionan algunas categorías que me parecen valiosísimas, como trayectoria escolar, y al mismo tiempo siempre la miro con cierto recaudo, ¿no? Con la idea de que la trayectoria escolar no nos deje entrampados en cierto individualismo, de tramitar la diversidad como darle a cada uno
a algo distinto, como esencializando las diferencias. Me parece que lo más interesante y que se nota en el proyecto que ustedes describen es formar parte de un proyecto colectivo, que las diferencias no se licuan y al mismo tiempo no se desconocen, porque se integran en un proyecto colectivo para el cual las diferencias son valiosas, y vuelvo al ejemplo del partido de fútbol. Si todos fueran arqueros o si todos fueran defensores, el equipo no va para ningún lado. Las diferencias enriquecen el proyecto colectivo, pero eso implica también que las trayectorias sean vistas no como como algo que prefija un destino, sino que sea visto como parte del recorrido ya hecho y de lo que queda por llevar adelante, ¿no? Digo esto porque a veces nos pasa en las escuelas que la información sobre las trayectorias nos puede funcionar como una anteojera que no nos permita mirar las posibilidades, que son mucho más abiertas, más amplias de lo que uno imagina a partir de lo que pasó, ¿no? Decía Spinoza, nadie sabe lo que un cuerpo puede, y lo que ha podido hasta acá no es lo que efectivamente podrá en el futuro, ¿no? Y también en relación con lo que decía Janina, lo tomo solo como recaudos para pensar. A mí me parece valiosísima toda la exploración de las nuevas tecnologías, y me parece que necesitamos explorarlas en profundidad, ver toda la riqueza que tienen, pero al mismo tiempo siempre conservo una vocecita de sospecha de decir, ojo, cada nueva herramienta también tiene sus costos, toda herramienta tiene costos, y entonces exploremos todo lo que nos ofrece cada una de esas nuevas herramientas sin dejar de pensar y qué costo tiene esto, qué otras cosas nos está modificando. De hecho, hoy podemos estar reunidos con un montón de gente de diferentes lugares del mundo y del país, aquí, gracias a nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo sabemos que hay cosas que se pierden con respecto a la presidencialidad, hay otras cosas que no estamos pudiendo hacer. Richard Sennett hablaba en su libro El artesano, de, por ejemplo, la diferencia que hay entre un arquitecto que usa el AutoCAD y un arquitecto que trabaja a la vieja usanza. Y él no está diciendo dejen de usar el AutoCAD, lo que está diciendo es no es el mismo trabajo, hay otro tipo de cuestiones que se ponen en juego. Entonces, me parece que parte de nuestro desafío es explorar en profundidad las nuevas herramientas y al mismo tiempo siempre cualquier herramienta, sea la tiza del pizarrón o sea el Classroom, mantenerla bajo sospecha, diciendo ¿y qué costos ocultos estamos pagando cuando adoptamos una herramienta? Y cierro también, ya que mencioné a Spinoza, con una reflexión que él hace en su ética. Él, cuando se refiere a los afectos, los sentimientos básicos del ser humano, él menciona dos sentimientos básicos que a mí me parece clave considerar ahora, particularmente en este tiempo que estamos atravesando los equipos docentes. Él habla del miedo y la esperanza, ¿no? Dice, el miedo es una tristeza que surge de un futuro desagradable que puede ocurrir o no. Si tuviéramos certeza de que algo malo va a pasar, estaríamos desesperados, pero como suponemos que puede pasar sin la certeza, tenemos miedo. Y la esperanza es una alegría que ocurre de un futuro agradable que puede pasar o no. Si estuviéramos seguros de que va a pasar, ya estaríamos absolutamente entregados a ese futuro. Tenemos la esperanza porque algo es probable, pero todavía no es certero. Y dice Spinoza, entonces necesitamos encontrar ese equilibrio entre ambas. El miedo sin esperanza conduce al abandono, a pensar, bueno, no puedo hacer nada. La esperanza sin miedo puede conducir a una autoconfianza que es destructiva. El miedo y la esperanza juntos nos permiten trabajar, nos permiten avanzar, nos permiten seguir caminando. Y me parece entonces que algo de lo que tenemos por delante es encontrarnos con nuestros propios miedos y nuestras propias esperanzas para afrontar estos desafíos que tenemos como ciudadanos, como integrantes del grupo familiar y como docentes. Estas identidades que a lo largo de este año han estado en pugna en muchos momentos y que estamos tratando de articular porque frente a la pandemia y frente a la desigualdad tenemos miedo y tenemos esperanza. Y me parece que eso nos enriquece. Les dejo, nos quedan solo 5 minutos, pero querría también que escuchar el cierre de cada uno y cada una de ustedes. Graciela, Janina, Mariano, ¿quién quiere comentar? Primero, quiero agradecer a los que se conectaron, a los que se tomaron un tiempito cortito. Me hubiese encantado contarles un montón de cosas más. Estuve leyendo que algunos preguntaban cómo se llamaba mi proyecto. Se llama Cuarentixados en Acción. Como dijo Isabelina, después van a compartir las ponencias de cada grupo.
Ahí van a encontrar el enlace al RODME, que es donde van a ver básicamente lo que está acá, que es donde está alojado todos los trabajos que fuimos haciendo durante este año. Van a poder hacer un recorrido en 360 grados, van a poder pararse justo frente a las maquetas, leer de qué se tratan, ver en detalle la biblioteca donde están los cuentos, la ventana que bueno, en esta parte justo no se ve, ahora voy a ver si me puedo girar un poquito, para que vean qué es lo que van a encontrar ahí en el salón. Ahí están, ahí son algunas experiencias respecto al ciclo del agua, qué es lo que iba para las etapas del ciclo del agua. Todos los trabajos están ahí. Me pongo chiquitita porque es lo que hago en clase cuando tengo que escribir y quiero que la atención vaya. Ahí están los libros, los cuentos que escribieron los chicos, el rincón audiovisual donde están los videos, la primera actividad que les contaba, el Yo me quedo en casa, afiches de las exposiciones. Todo está alojado en nuestro salón. Ahí creo que viene la parte de las maquetas. La verdad que fue muchísimo trabajo, entonces agradezco la posibilidad de poder compartir esta experiencia, lo que me fue bien, lo que no me fue tan bien, esas pruebas, esos ensayos, error. Agradezco mucho la oportunidad de poder contarlos. Voy a tratar de irme de vuelta al mi pizarrón. Y algo que les hago siempre a los chicos, que es donde, por eso decía, donde ocurría la magia, a modo de agradecimiento, les muestro uno nada más, pero es como me despido de mis clases. Les mando mi corazón. Gracias. Cuando contestan bien, de esto les hablaba, esto es lo que pasa cuando hacen una respuesta genial, es la bomba light, así que mil gracias por acompañarnos, gracias a los compañeros de mesa, que también un hermoso trabajo, mucho para pensar, gracias Isabelina por tus aportes, al apoyo de la gente, los comentarios, muchísimas gracias a todos. Gracias. Mariano y Graciela, en estos Bueno. 2 minutos. En estos 2 minutos, no, también agradecer y nos quedamos pensando en esto último que decías del miedo y la esperanza, el animarse, el seguir probando, el que preguntas queden en suspenso, me parece que es lo que mueve la escuela, la reflexión y el no quedarse, ¿no? Me parece que es parte de lo que uno va transitando todos los días. Sí, Gracias. agradecer, como dijo Graciela, y me parece que es muy valioso que también de este año tan particular, en donde realmente aprendimos muchísimas cosas nosotros, los docentes, los niños, las niñas y las familias, todos aprendimos mucho, también podamos seguir ejercitando esta salida de lo que hoy tenemos para encontrar cosas nuevas. Dicho, creo que es algo que también compartió Janina, el poder salir de algunas cuestiones más tradicionales o que no son tan innovadoras y encontrar otras, siempre con esta cautela, miedo, esperanza que creo que nos compartiste. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a los tres y gracias también a poco más de 180 participantes que nos fueron acompañando. Me hubiera encantado poder ver las caras de todos y poder estar reunidos codo a codo en un fogón, en un encuentro presencial, pero creo que fue posible encontrarnos y me parece valiosísimo saber que hay unos cuantos locos que un sábado a la mañana estamos pensando el derecho a la educación en nuestra sociedad, en nuestro país. Muchísimas gracias y sigan participando en el próximo panel. Hasta la próxima. Chao, Hasta la gracias. próxima. Chao, hasta luego.